Bien, buenos días. Hoy, además de celebrar la visita de nuestros invitados y este evento maravilloso, la visita de nuestros colegas de varias partes de la región y de lugares allende Latinoamérica, estamos también de fiesta porque el pasado 1 de julio fuimos notificados de que nuestra querida revista Derecho del Estado, editada por el Departamento de Derecho Constitucional, por nuestra Facultad de Derecho, logró un lugar importante en estos índices bibliométricos que se han puesto tan de moda y que aun cuando yo los combato día a día y peleo con ellos, he de confesar que me siento muy orgullosa de haber logrado que nuestra revista ascendiera al cuadril 2 o al Q2 de Scopus, que es uno de los índices bibliométricos más importantes en el mundo. Este aval nos ubica como la primera revista jurídica en el país, la cuarta en Latinoamérica y como una de muy importante citación en el mundo. Así pues, como editora de la revista, siento una responsabilidad inmensa de pensar muy bien lo que este sello de calidad significa para el futuro de la revista, claro, así como para la academia del país y la formación de nuestros abogados. Por ello me siento feliz de que la primera edición luego de este aval corresponda a un número especial. Mi revista yo la suelo llamar Mi Niña, Mi Pequeño Parto Semestral, pero este además fue un proceso de gestación hermoso porque corresponde al proyecto que tengo con estos queridos amigos que tengo aquí, que es el proyecto Redial. Me siento muy feliz de que la primera edición de luego de este primer aval corresponda a un número especial sobre educación y derecho internacional en el que se discutan importantes temas sobre el qué, el cómo y el por qué de este componente de la formación jurídica. En esta edición especial presentamos una reseña del libro que nos convoca, escrita por nuestro brillante asistente Daniel Rivas, y 6 textos escritos por miembros de nuestro equipo Redial y de algunos de nuestros amigos. En el primer artículo, como editora, presento algunos pincelazos sobre hacia dónde podríamos apuntar en materia de educación e investigación en derecho internacional, cuáles son las preguntas que debemos tener presentes y sobre todo cuál es el papel del académico y internacionalista. A renglón seguido está el texto de Laura Betancourt y Enrique Prieto, quien a partir de un estudio centrado en los programas de clase de varias universidades bogotanas, dan cuenta de las preocupaciones que convocan a Redial. En tercer lugar está el texto de Fabio Avesoso, quien sirviéndose del enfoque histórico propuesto por Ann Ofor, hace un análisis de las conferencias latinoamericanas sobre educación que se celebraron en el pasado, esto con el objeto de resaltar su utilidad a la hora de leer la forma como hoy en día se enseña e investiga el derecho internacional. En cuarta instancia tenemos el texto de Adrián Santis de Brito y Salem Nazar, quienes desafortunadamente, gracias a la huelga de Bianca, no nos pudieron acompañar, en el que se esbozan algunos de los resultados del proyecto, mediante el cual se quiso hacer un diagnóstico sobre el qué, el por qué y el cómo de la enseñanza del derecho internacional en Brasil. Los 2 últimos textos de este monográfico conectan las reflexiones de nuestro proyecto Redial, que por cierto creo que he hablado 10 veces de Redial y no les he dicho que Redial se llama, la sigla se refiere a repensar la educación en derecho internacional en América Latina, y estos 2 últimos textos conectan las ideas de Redial con 2 asuntos claves para la región, con un asunto clave para la región, que es la protección de los pueblos indígenas. En el texto de Amaya Alves y Arnulf Becker, nuestros colegas chilenos, se estudia el asunto desde la subjetividad internacional de los pueblos indígenas. En el documento de nuestra colega Jimena Sierra se hace un llamado respecto de la necesidad de leer el asunto de la consulta previa desde una perspectiva decolonial. Todos estos textos intentan de una u otra manera responder a varias preguntas de nuestro proyecto. Y para ponerlos un poco en contexto, tengo a Daniel Rivas como moderador de esta mesa y a casi todos los autores de la revista para que a través de un diálogo constructivo ideado por Daniel, nos presenten esas reflexiones del texto monográfico. Para todos los panelistas que presentaron sus ideas en este evento, tienen derecho al regalito del número editado de esta revista, así que quienes no lo han recogido a las afueras del auditorio, lo pueden recoger cuando salgamos de esta conferencia. Bien, muchísimas gracias, queridos amigos, estoy muy orgullosa de este proyecto, gracias por haberme seguido la cuerda, espero que sea el primero, pero por supuesto no puede ser el último. Daniel, sigue adelante, por favor. Muchas gracias, Paola. Para empezar, primero quisiera agradecer
no solo la oportunidad de estar acá, sino también porque, como decía Paola, pues este es su hijo, pero desde hace un par de meses también es mi hijo. Actualmente yo hago parte de la revista Derecho del Estado y gracias a eso Paola, Andrea y los miembros del equipo radial confiaron en mí para hacer la reseña del libro Imperialismo y Derecho Internacional, que es el que nos convoca el día de hoy, y además todos accedieron generosamente a que los acompañara en la moderación de este panel. Además, hay otro comentario adicional que quiero hacer y es el haber coordinado esta revista como coordinador editorial fue la primera vez que lo hice. Y fue muy bonito porque además no solo me permitió acceder a estos textos inéditos, sino además también me permitió aprender un montón del proceso de construcción y reconstrucción de los artículos que se publican en esta revista. Fue muy bonito ver ese proceso en cómo fueron evolucionando poco a poco cada uno de los textos que se presentan acá. Y no puede sobrar el comentario de no saben cuánto me enorgullece y me pone cuán feliz estar en una mesa en este momento, por 2 segundos más, rodeado de solo mujeres, y ahora Enrique, que se nos incorpora. Paola, digamos, ya hizo un buen esfuerzo y un buen trabajo dándonos algunas pinceladas de lo que es este número especial de la revista Derecho del Estado, y la idea es que aquí a continuación a cada uno de los autores de la revista vamos a ir presentándoles un par de preguntas para efectos que nos cuenten un poquito más sobre su artículo y también cómo se conecta con el proyecto de Redial. Y es por esta razón que quiero empezar por el artículo de Laura Betancourt y Enrique Prieto Ríos, en el que se hace un estudio de la educación en Derecho Internacional, puntualmente en el caso de Bogotá. Como Paola lo trataba de explicar, el proyecto Redial busca principalmente introducir nuevas u otras formas de educar en Derecho Internacional en América Latina, y en particular con la introducción de las perspectivas críticas. Es por eso que en primer lugar me gustaría, Laura y Enrique, que nos contaran por qué toma como punto de partida esto el proyecto Redial. ¿Por qué hablar, si bien somos conscientes que en Latinoamérica y en particular en Colombia tenemos esta tradición súper ortodoxo positivista, eurocéntrica, no interdisciplinaria y diacrónica de ver el derecho internacional? ¿Por qué tomar esto como punto de partida del proyecto? Pero asimismo me gustaría que nos contaran un poco sobre cuáles son, pues en qué consiste y cuáles son los efectos de esta concepto que ustedes plantean en el artículo sobre las epistemologías del no conocimiento o de la ignorancia, y cuáles son los efectos negativos que tienen estas para efectos de la formación en Derecho Internacional, por lo menos en el caso de Bogotá. Y finalmente, que nos contaran un poco del estudio que ustedes hacen, cuál creen que sería la herramienta o el medio o la forma de lograr ese cambio en la visión que tenemos del derecho internacional, para tener no una visión de un único lente, sino una visión prismática o interparadigmática, como lo plantean Andrea Bianchi, Pablo Martino, Paula Andrea Costa. Bueno, muchas gracias. Antes de seguir, hay algo que hemos debido decir desde el principio y lo voy a decir. Y es que hoy además es el cumpleaños de Paola y creo que... Entonces, era necesario decirlo. Me disculpo por no haberlo dicho en el panel anterior. Bueno, muchas gracias, Daniel, por las preguntas. Entonces, pues brevemente, para los que no han tenido oportunidad de ver la revista, este artículo que escribí en coautoría con Enrique Prieto, hace como 2 cosas. Se pregunta por el tema de las epistemologías de la ignorancia, y hace una serie como de mini diagnóstico, primer ensayo de diagnóstico del análisis de unos sílabus o programas de clase de Derecho Internacional en varias universidades de Bogotá. Yo tenía el interés original, digamos, de querer trabajar con sílabus, de examinar sílabus y tratar de ver qué información podíamos obtener de esos, y Enrique tenía el interés original de trabajar con el tema de epistemologías de la ignorancia. Entonces decidimos como unir esos 2 intereses en este artículo. Entonces creo que la pregunta de epistemologías de la ignorancia se la voy a dejar a Enrique, y voy a responder un poco brevemente sobre los otros temas que dice Daniel, y es porque tal vez no estoy
o de pronto sí es parte de la idea original del proyecto, pero tal vez no estaría tan segura de decir que una de las premisas, o por lo menos no tan segura ya, decir que queremos es introducir el pensamiento crítico en la región. Es decir, seguramente es parte, pero creo que el proyecto sin duda nació en una discusión, en un evento con influencia crítica, y tal vez sí nos llevó a pensar que queríamos mirar qué partes de ese pensamiento, qué herramientas o técnicas de ese pensamiento crítico nos podían ser útiles para repensarnos. Entonces es como de pronto menos, es decir, es más humilde de pronto lo que queremos hacer con eso, y es como una invitación a nosotros mismos de ver qué técnicas o qué herramientas de ese pensamiento crítico podemos utilizar para de pronto tener una mirada alternativa de aquello que vemos como la manera tradicional, o que nosotros entendemos la manera tradicional de enseñar y de aprender derecho internacional. Entonces, con la mirada, digamos, de recoger varios programas de clase o los sílabus de derecho internacional, también queríamos ver si esas preconcepciones de nosotros de decir siempre se enseña el derecho internacional así, o así es la manera generalizada o mayoritaria de entender el derecho internacional, si de verdad sí se podía ver reflejado en esos programas de clase, o de pronto era una premisa errónea. Pero fue muy interesante ver que en realidad hay diferencias en los programas de clase, pero sí, digamos, muchos de esos discursos, incluso en colegas que de pronto sentían que, por ejemplo, sí tenían una aproximación muy regional o muy local, o que eran muy pluralistas, de pronto, por lo menos analizando el sílabus, sabiendo con las limitaciones que eso tiene, sí parecía en algunos puntos reproducirse cierto tipo de temas, de fechas, como decía Tony ahora, de idioma en el que leemos o no, los autores y el origen geográfico, los periodos geográficos, los periodos cronológicos que leemos, todo eso, digamos, con los sílabus fue muy interesante, pues tratar de detectarlos, y esto es entonces una invitación más bien para que esa, digamos, descripción general nos sirva a todos nosotros de manera personal, ver que de eso puede como ayudarnos a una reflexión adicional, a repensar nuestro propio programa de clase, y no a querer, digamos, decir ahora un nuevo dogma, ¿no? Ahora debemos enseñar el derecho internacional así, la perspectiva adecuada, dogmática es equivocada y la nuestra es la acertada, sino más que proponer una conclusión o una idea de nueva aproximación que se debe aceptar, es simplemente dar herramientas para quien quiera, tome lo que le sirva. A mí personalmente me sirvió, por ejemplo, para, digamos, sin tanto miedo, meter unos módulos mucho más concretos y tal vez políticos sobre problemas locales, de paz y de género, que yo quería incluir en mis sílabus, y me di cuenta que de pronto no estaban tan claramente incluidos como yo pensaba. Entonces creo que es como eso lo que nos sirvió, esas herramientas críticas. Bien, bueno, nuevamente muchas gracias a Paola, a Daniel por haber liderado esta publicación, donde pudimos publicar el artículo que coescribí con la profesora Laura Betancourt. Como lo mencionaba Laura, y creo que eso es importante. Al principio teníamos 2 ideas separadas, y una tarde conversando dijimos, no, pero creo que hay temas en común, y es que tú estás mirando los sílabus y yo estoy tratando de explorar lo que este concepto de epistemologías de la ignorancia. Entonces, a partir de esta conversación es que empezamos a analizar, bueno, ¿y qué encontramos en los sílabus? Y creo que Laura ya claramente pues mencionó algunos de esos encuentros, el tipo de lenguaje que usamos, el tipo de los libros que tienden a ser manuales, una literatura más ortodoxa, si lo podemos mencionar así, y a partir de estos encuentros lo que decimos fue ahondar en este concepto de epistemologías de la ignorancia, usando un marco conceptual del profesor Eduardo Mendieta. Entonces la pregunta es, ¿qué son las epistemologías de la ignorancia o las epistemologías del no conocimiento? Generalmente la palabra ignorancia tiene una perspectiva negativa, y no tendría sentido usar epistemologías, que es la ciencia del conocimiento, del conocer, más ignorancia, que en sí mismo es no conocer. Lo que queríamos ver con esto, que aparentemente no tiene ningún sentido, es que en los sílabus pudimos encontrar algo que es una creación de unos espacios invisibles, blind spots, como se diría en inglés. Y la pregunta era,
se está creando esos blind spots, ¿por qué? Porque se está creando esos lugares invisibles. Entonces lo que veíamos es que al crear esos lugares invisibles, que específicamente tienen que ver con la falta de uso de material crítico, sin considerar que las teorías críticas son las mejores o que son las únicas, en ningún momento queremos imponer ese discurso, pero al menos demostrar que en los sílabos que analizamos no se da espacio o no se le, la literatura que se le presenta a los estudiantes no los lleva a conocer también esas perspectivas críticas. Es decir, nosotros veíamos que aparentemente lo que pudimos analizar en este primer estudio fue que los profesores, nosotros profesores que enseñamos en universidades de Bogotá, mantenemos o queremos mantener o queremos mantener tras de las cortinas esas perspectivas críticas. Nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? 4 razones mencionábamos. Una, posiblemente porque nosotros como profesores no conocemos teorías críticas. Esa primera razón la descartamos, es muy dado que ya sea durante nuestros estudios, entrenamiento académico, como durante la preparación de clases, lleguemos a estos autores críticos. Entonces decíamos, esa no es de pronto la opción más acertada, y nos movimos a las otras 3 razones de por qué estamos creando esas epistemologías de ignorancia, esas epistemologías de no conocimiento. La segunda es que probablemente tenemos que pensar en las geografías. Hay una geografía del norte, una geografía del global sur, del sur global, y en este sentido, de pronto pensamos que nuestros colegas ven que la mejor forma para que nuestros estudiantes puedan interactuar en discusiones con el norte global es enseñar únicamente esas teorías o ese derecho internacional desde perspectivas ortodoxas. Una tercera explicación que veíamos a esta creación de esos espacios invisibles es el pasado colonial. Y entonces dentro de este pasado colonial usábamos a Enrique Dussel y la idea de la creación de la modernidad, 1492, y cómo en esta creación de la modernidad hay una imposición epistemológica y probablemente damos como única verdad esas perspectivas del norte. Por último, la última explicación que damos es que la misma tecnocracia académica, pero también de práctica del derecho internacional, lleva a que la única creación o verdad que se ve sea esas perspectivas ortodoxas, o que en inglés lo podríamos llamar mainstream. Creo que dejo ahí mi respuesta, me excedí un poco. Bueno, muchas gracias Laura y Enrique. Digamos que para continuar me gustaría de pronto abordar el texto de Fabia Bezoso. ¿Por qué? Porque es un texto que busca abordar el estudio del derecho internacional desde una perspectiva histórica e historiográfica. Y es por esto, Fabia, que me gustaría preguntarte un poco, pues porque a mi forma de ver es tal vez uno de los métodos más difíciles de aproximarse al estudio del derecho internacional. En primer lugar, ¿cómo fue esa selección o cuál fue el criterio que utilizaste para definir el lapso temporal? ¿Por qué las conferencias del 59 al 74? Pero asimismo me gustaría saber si de tu estudio, y también considerando que ha habido múltiples intentos por consolidar comunidades epistémicas en la región, no sé, se me ocurre ahorita la LADI o las diferentes redes latinoamericanas sobre temas específicos, ¿qué lecciones podríamos aprender de estas conferencias que tú estudias, estos intentos, si se puede llamarlos fallidos o en construcción, para el proyecto Redial? Me gustaría agradecer a los organizadores de esta conferencia por haberme invitado a estar aquí hoy hablando portuñol y todo eso. Estoy de verdad muy contenta, me siento en casa en Bogotá y estoy de verdad feliz de estar con tantas amigas y amigos. No. Un saludo a mis compañeros de Redial, Pau, Laura, Amaya, Enrique y Jimena. He aprendido inmensamente con nuestros intercambios y reflexiones sobre la renovación de la educación jurídica en derecho internacional en nuestra región. Es de verdad un privilegio formar parte de este grupo. Una palabra de agradecimiento a Pau por empezar a hacer esto realidad. Perdón.
Gracias por las preguntas, ¿no? En este esfuerzo de volver al pasado, claro, estoy muy influenciada por Anne, de pensar cómo nosotros podemos pensar hoy en el presente la educación jurídica en nuestra región. Entonces, por eso me pareció interesante mirar a experiencias que ya nosotros tuvimos acá en la región, son muchas, ¿no? Son tantísimas. Y ahí, de verdad, el criterio para definir la escogencia de mirar a estas conferencias, claro, está en nuestra perspectiva presente, ¿no? ¿Qué es esta crítica? ¿Cómo podemos interrogarnos a nosotros, nuestra propia politics? Creo que todo el mote de esta conferencia, repensando y renovando el derecho internacional dentro desde sobre América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer eso? ¿Por qué nos preguntamos eso? ¿Por qué estamos luchando con esa cosa crítica, normal, no sé? ¿Por qué queremos hacer eso? Bueno, nosotros no inauguramos esta preocupación en la región. Estaba haciendo la investigación para esto, paper en la maravillosa biblioteca de Melbourne. Allí encontré un libro de 1909 de Manuel Albert Lais, un profesor catedrático de Derecho Internacional, se llamaba, intitulado La enseñanza del Derecho Internacional. Entonces no estamos aquí reinventando la rueda. Claro, estas preguntas están ahí circulando, se están reinterpretando, se están reconstituyéndose. Entonces, para mí es muy importante, creo, no para mí, para nosotros, que podamos colocar nuestra preocupación con los problemas de educación jurídica en Latinoamérica en contexto, ¿no? Pensar un poquito, y creo que esta mirada al pasado nos ayuda a abrir un poco el espacio para la imaginación política y para pensar cómo podemos, con un poco de oxígeno, ¿no?, en la cabeza, repensar cómo podamos dar clases, hacer nuestras investigaciones, hacer este tipo de proyecto colaborativo que tenemos nosotros de una forma que sea conectada con los problemas que tenemos en la región hoy. Entonces me pareció interesante estas 5 conferencias, no sé, de abogados, estaba tantísima gente allí a viajar en México, Chile, otros lugares en la región para discutir en un momento en que toda la interrogación más amplia en las ciencias sociales estaba claro orientada a la temática del desarrollo y modernización. Entonces esas conferencias tienen, como decir así, están articuladas en un contexto más amplio político de pensar el rol, el papel de la universidad, el papel de las facultades de derecho en procesos de transformación. Esto puede sonar un poquito naif, ¿no? No sé, las cosas son complicadas, estos proyectos sabemos, son complejos. Teníamos otros proyectos paralelos con los Estados Unidos, ¿no? De este intercambio con profesores, estudiantes de América Latina. Pero para mí, porque estos delegados, esto pasó un poquito antes de las dictaduras en Chile y Brasil, es muy interesante cómo se ve la diferencia del delegado chileno en la primera y segunda conferencia, cómo la cosa se transforma después de 73, ¿no? Entonces, para mí, no estoy interesada en trasplantar soluciones del pasado como si fuera, ¡oh, qué bueno! Está todo listo, ¿no? El método de caso, interdisciplinariedad, todas esas cosas estaban ellos preguntando e interrogando. Pero para mí, el que creo que es productivo para el proyecto radial, por eso pensé que era interesante escribir este texto, estas conferencias permiten que nos preguntamos, que siempre nos preguntamos sobre nuestra propia politics, ¿no? ¿Por qué queremos cambiar? ¿Por qué queremos renovar las cosas? Entonces, la discusión pedagógica no es un fin en sí misma, ¿no? Pero
Creo que para nosotros es como un espacio, una de las maneras de hacer estas interrogaciones políticas más amplias. Y creo que esas conferencias permiten que así autocuestionamiento sobre la nuestra propia política no dejamos eso de lado. Entonces, yo escribí toda una cosa ahí perdí todo en español perfecto, pero creo que estas 5 conferencias de facultades de Derecho Latinoamericanas son útiles para recordarnos de la importancia de autocuestionamiento sobre la nuestra propia política. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fabia. Digamos que tú nos dices, más que todo es un ejercicio de reconocimiento de nuestro pasado, pero precisamente hay 2 artículos que coincidieron temáticamente y es respecto a los pueblos originarios o las comunidades indígenas, que si bien hacen relación o si bien reconocen nuestro pasado, también es nuestro presente. Y digamos que por eso, Amaya, me gustaría preguntarte un poquito sobre por qué, si bien somos conscientes que dentro de nuestra cultura, nuestra región, las comunidades indígenas y los pueblos originarios son uno de los muchos elementos homogenizadores de nuestro pasado colonial, ¿cómo explicarías tú? Pues porque entiendo que el profesor Becker y tú tratan de explicar por qué hay una brecha epistemológica entre la práctica y la academia cuando se trata de los pueblos indígenas o las comunidades originarias. ¿Cómo podrías explicar tú o por qué crees que se genera una reincidencia o una profundización de esta típica paradoja inclusión-exclusión de las comunidades indígenas, en especial en los casos de estas comunidades cuando se llevan al derecho internacional? Que además vale la pena comentar, pues durante estos días hemos estado hablando todo el tiempo sobre la relación centro y periferia y cómo Latinoamérica busca reivindicarse y reivindicar su lugar en el derecho internacional, pero cómo es esto de que nosotros, incluso dentro de nuestra misma región y dentro de nuestros mismos países, pues siguen perpetuando estas dinámicas. Por otra parte, también me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo crees que podemos consolidar o buscar homogenizar el lenguaje jurídico que manejamos no solo en cada uno de los países, sino entre los diferentes países de la región, para poder por lo menos tener ciertas similitudes, un lenguaje similar que permita realmente la consolidación de una comunidad epistémica latinoamericana. Bueno, muchas gracias, Daniel. Son preguntas muy difíciles de responder, pero lo primero, tendríamos que reconocer que estos son territorios en que originalmente habitaron pueblos originarios, ¿no? Primeras naciones, y que fruto de la colonia han sido aniquilados o invisibilizados. En Canadá, generalmente cuando se partían las conferencias, se partía como pidiendo permiso a los pueblos que habían vivido en ese lugar. Personalmente soy mapuche, soy miembro del pueblo originario mapuche, por lo tanto lo que digo también un poco está cruzado por esa identidad. Este es un artículo que escribimos en conjunto con Arnulf Becker, es un colega chileno, pero que vive en Estados Unidos, y fue divertido porque empezamos a conversar y nuestras experiencias eran similares. El ser ambos de Chile, aunque nuestras trayectorias académicas eran muy distintas, teníamos cosas en común. Y yo creo que eso es un poco lo que ponemos en el paper, los elementos en común de una tesis que él había escrito sobre la Academia Chilena en Derecho Internacional. Yo luego hice la parte de la Academia Chilena en materia de Derecho Indígena. Y yo diría que en general este proyecto radial nace de experiencias comunes. Y creo que en parte también nos ha dado confianza para emprender nuevas de académicos. No solo esta publicación, comentábamos que hacíamos clases de manera un poco distinta, que habíamos incorporado fuentes que antes no había, que teníamos una cierta manera de ver las cosas, que había sido influida por la pertenencia, digamos, a este proyecto. Me parece, Daniel, que la primera pregunta dice relación con estas nuevas dinámicas de exclusión, ¿no es cierto? Y efectivamente sabemos que el norte y el sur no tienen siempre una correlación geográfica. O sea,
en Bogotá habrá sures y habrá nortes. Yo tiendo a pensar que estamos en un norte, pero evidentemente eso pasa todo el tiempo. Y me parece que en parte la exclusión de los pueblos originarios, bueno, es múltiple las explicaciones que podríamos dar. Por un lado, el sistema político estatista y unitario, al menos en el caso de Chile, ha, digamos, unificado este poder y no ha permitido que secciones o regiones pudieran tener cierta autonomía. El neoliberalismo en Chile transformó, yo diría, radicalmente la manera de vivir. Por ejemplo, la depredación de los recursos naturales. En Chile es increíble esto. Chile es uno de los países que más disponibilidad de agua tiene, pero hoy en día la mitad del país está en estrés hídrico porque las empresas mineras lo compraron todo. El agua en Chile se vende, se remata. Hay incluso especulación en materia de agua, hay personas que tienen muchos derechos, aunque no la usan. Y entonces esa idea de ese mercado para los recursos naturales evidentemente ha sido tremendo y ha afectado la cosmovisión de los pueblos, porque para los pueblos el agua no es un bien que se use necesariamente, por supuesto se toma, pero tiene también una noción ritual del agua que evidentemente el neoliberalismo es incapaz de comprender. Me parece que también religiosamente hay un dogmatismo que ha impedido ver otras formas de ver el mundo, otros credos, y jurídicamente positivista. La restricción de las fuentes jurídicas es impresionante. Las costumbres indígenas son vistas como... No es derecho, por eso esa noción de derecho tan restrictiva, tan limitada. Y la academia, me estoy poniendo súper crítica, ¿no? Pero la academia la considero inmadura. Inmadura en el sentido que el debate no es bienvenido. Cuando uno piensa distinto, el otro piensa que es un ataque personal. Y eso es durísimo, porque soy mujer y evidentemente esa línea también es súper relevante. Cuando uno le dice a un señor mayor que ha estado ahí 50 años, que opina que realmente está muy equivocado, quizás se imaginan las consecuencias. Uno vive en la periferia de su propia escuela de Derecho. En el fondo un poco es eso. Yo vivo en el sur de mi norte, de mi facultad. Bien. Y la segunda, lo de la brecha epistemológica entre el conocimiento y la práctica, me parece que tenemos muchos elementos comunes en Latinoamérica, el colonialismo, el imperialismo de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y me da susto la palabra homologación, creo que la usaste, homogenización, me da mucho susto, como que la rehuyo. Por tanto, quiero pensar que este proyecto no busca ninguna homogeneización, pero quizás sí conversar de nuestras prácticas y a lo mejor de prácticas comunes, y por eso me gustó mucho el primer panel, porque creo que nos dio especies de estrategias, de cómo usar el programa súper formal, súper positivista e incorporar lo crítico como una manera de pensar. A mí me gusta eso. Quiero pensar que vamos a buscar prácticas que nos van a llevar hacia un resultado crítico, pero no que vamos a hacer todo lo mismo, porque eso es muy aburrido. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Amaya. Y finalmente, Jimena. Pues como lo comentaba, comparten cierta naturaleza, por lo menos en el tema de sustancial, los artículos de Amaya y tuya, y por eso es que me gustaría empezar con una pregunta similar a la que le hice a Amaya, y es, ¿cómo superar o cómo crees tú que podríamos superar estas nuevas dinámicas de exclusión e inclusión? En especial respecto a un tema puntual que es el que aborda tu documento y es la consulta previa. ¿Cómo superar los sesgos imperialistas que tú muy bien identificas que tiene esta figura tan particular que supuestamente había sido creada y se ha usado para la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y los pueblos originarios? Pero además me gustaría que nos contaras un poquito más, y en especial teniendo en cuenta que hoy es el Día de la Educación en el Derecho Internacional dentro del seno de este evento, y es lo primero, ¿cómo hacer para replicar en otras áreas del derecho y del derecho internacional esta metodología que tú usas en tu artículo, que es el acercamiento casuístico, más hacia lo práctico, en especial porque cuando hablamos de otras perspectivas, otras formas que busquen cuestionar el conocimiento tradicional, se quedan en el plano teórico?
Y por último, ¿cómo crees tú que podríamos buscar la forma de crear figuras como la consulta previa que reconocen el pasado colonial, pero sin que terminen en este uso ambivalente de, como pasó en el caso de Yaigajea Paporis? Bueno, muchas gracias a todos, a mis compañeros de panel, en especial a Paola, pues por la invitación a participar en este maravilloso proyecto. Bueno, antes de empezar, quisiera hacer una mención especial y un saludo a los mineros artesanales del pueblo de Marmato, que hoy en día también están siendo despojados de sus minas. De nuevo volvieron a enfrentar esta esquizofrenia de la consulta previa. La Corte Constitucional Colombiana los ha protegido 2 veces y 2 veces las compañías canadienses, especial la Gran Colombia Gold, ha impugnado las decisiones de la Corte Constitucional. Y hoy en día están de nuevo peleando con su vida por su territorio, entonces quisiera hacer un saludo y una mención especial a este pueblo valiente. Bueno, perdón. Bueno, ahora sí empiezo. También estamos un poco llorosos acá. Gracias por el Kleenex. Bueno, quisiera agradecer pues a las 3 universidades, especialmente pues a la Universidad del Rosario, quien generosamente me ha acogido en mis 2 regresos a Colombia, que como todos los que nos hemos ido sabemos que llegar no es fácil, y muy generosamente me ha acogido, especialmente también a la Universidad Externada de Colombia, donde a mis 17 años, cuando empecé el pregrado en Derecho, pues traté de buscar como esta promesa de libertad y de pluralismo. Yo creo que en ambos espacios he encontrado amigos, de verdad, y colegas muy generosos que me impulsaron en esta curiosidad académica / política, porque creo que estas 2 categorías no se pueden separar, en esta curiosidad precoz e irreverente de preguntarme qué hay detrás de esas instituciones liberales que los abogados adoptamos como una fe. Y dónde estaba el límite y dónde estaba la verdad de esas instituciones liberales y de esa promesa de libertad que por un lado nos da una libertad normativa, pero por otro lado nos quita una libertad económica, que es lo que demuestra pues lo que está pasando hoy en estos casos que he estudiado en mi artículo. Y bueno, precisamente esa sospecha y esa curiosidad de que algo andaba mal con esa promesa de libertad incumplida y que confirmé cuando trabajé como defensora de derechos humanos, me llevó a querer tratar de comprender esa esquizofrenia del pensamiento liberal. Y renunciando un poco a mí misma, digamos, a ese ser liberal que yo quería ser, que yo aspiraba a ser y por el cual elegí esta casa de estudios para formarme como abogada, me encontré con un pasado colonial muy pesado que estaba prácticamente en mi ADN, con un pasado colonial que formó mi mirada sobre el mundo y que de manera pues casi inconsciente me permitía replicar muchas prácticas y muchos discursos que lejos de crear situaciones de justicia nos permitía seguir reproduciendo situaciones de injusticia. Entonces, la primera pregunta de cómo dejar esa maleta tan pesada, donde repetimos patrones coloniales con los que cargamos, yo creo que la primera apuesta desde la academia y como una apuesta política es acercarnos a esas otras disciplinas, tanto dentro como fuera del derecho, que nos cuentan esa otra historia que no nos cuentan cuando estudiamos derecho. Y esa historia que parece que no puede ser contada, que nos hacen un poco inasible esa situación de injusticia que percibimos todos los días en las calles de Bogotá y que los abogados reducimos al problema de la distancia entre el derecho y la realidad.
Bueno, en cuanto a la segunda pregunta sobre la aplicabilidad o el aspecto práctico de encontrar soluciones a estos mundos injustos a partir de teorías que parecen teorías muy mal llamadas utópicas, como son, por ejemplo, las teorías postcoloniales. A mí esa pregunta siempre me ha hecho un poco de ruido, porque para mí ha sido, en mi experiencia como defensora de derechos humanos, muy poco práctico y muy poco realista las promesas liberales, donde te dan algo, pero al mismo tiempo te lo quitan. Eso para mí sí es poco práctico. Entonces yo creo que estas disciplinas que han desarrollado profesores como Koskeniami, Angui, Ann Orford o Silvia Rivera Cusicanqui, Arturo Escobar, Ramón Grossfogel, tenemos muchos ejemplos en Latinoamérica, nos permiten desnudar a esas superinstituciones que nos presentan esa confusión frente a una libertad que tengo, pero que luego ya no tengo, y nos permite, esas disciplinas que nos permiten decir la verdad sobre esas instituciones como la verdad que cuenta un niño. Recordemos, por ejemplo, que quien desnudó al emperador, quien vio por primera vez desnudo al emperador y quien dijo que el emperador estaba desnudo, fue un niño. Entonces yo creo que este diálogo transdisciplinar es lo que nos permite reconocer y aceptar esa verdad para plantearnos una solución más allá de una ingeniería constitucional. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena. ¿Cómo se nota que esto es un panel conformado por personas que se dedican a enseñar y a formar otras personas? No pudo haber un panel tan respetuoso del tiempo como el que tuvimos en este momento. Yo quisiera, en especial porque veo varias caras que son estudiantes de pregrado y posgrado, antes que seguir preguntando o hablar yo, abrir el espacio para recibir 2 o 3 preguntas, por supuesto de nuestros conferencistas de otros paneles, pero me gustaría también oír por lo menos 1 o 2 estudiantes que quieran aprovechar este maravilloso panel que tenemos. Bueno, buenos días. Mi pregunta es, no sé, para cualquiera que lo quiera responder, y es ¿cómo enseñar primero Derecho Internacional en facultades de Derecho que generalmente se desprecia el Derecho Internacional? Y segundo, ¿cómo enseñar esta visión crítica del Derecho Internacional en este mismo contexto? Bueno, ¿está bien ahí? Sí. Muchas gracias, de verdad ha sido un panel maravilloso. No tengo cosas que hacer y no he podido porque escucharlos ha sido muy enriquecedor en este momento. Tengo varias preguntas, pero me voy a limitar un poco para facilitar el tiempo. Una pregunta va para Jimena. Quisiera saber de pronto cómo afrontar esos abismos a los que nos acostumbramos entre el derecho y la realidad, particularmente en el derecho internacional, cuya conexión con la realidad puede ser incluso más difusa, porque es un tema que me apasiona bastante y tal vez sí la solución está en pensar formas de reinforcing algunas normas, o si definitivamente es una apuesta política que difiere totalmente de la reingeniería normativa. Y ¿a qué te referías con el tema de ir más allá de una reingeniería constitucional? Porque, bueno, yo hago parte del Departamento de Derecho Constitucional y
una de las apuestas grandes que tenemos algunos del departamento es demostrar cómo el derecho internacional nos genera retos muy importantes para el derecho constitucional y transformaciones que son invisibilizadas y son invisibilizadas por nuestros mismos jueces constitucionales y a los que hay que afrontarse. Y finalmente una pregunta para Laura y Enrique, y es, bueno, teniendo en cuenta lo que dijo Amaya sobre sentirse en el sur de una facultad por tener una perspectiva crítica, ¿cuál es el reto que les presenta este tipo de perspectivas a unos estudiantes que de todas formas tienen que afrontar el mercado laboral y que más allá de la academia, que es nuestro espacio donde tenemos un pequeño tinglado que favorece o por lo menos permite este tipo de aproximaciones, en el mercado laboral pues hay unas restricciones mucho mayores y tal vez si se les ocurre alguna idea de cómo la incorporación de estas perspectivas críticas facilita incluso el trabajo del abogado mainstream, por decir algo. Entonces, gracias. Muchas gracias. No me podía resistir a preguntar lo siguiente. Y un poco en la línea de lo que allá Nicolás señaló y aquí usted, ¿cómo se hace en una facultad de Derecho que no le interesa el derecho internacional? O sea, digamos, podría decir que soy el mayor acá, dentro de los internacionalistas colombianos. Estoy vivo, ¿sí? Cuando era peor la situación. Y cuando era peor que ni siquiera el derecho económico, que es de donde trabajo, pues ni se conocía ni se quería hasta hace 5 años, que se puso de moda, y el año pasado más, por las demandas que tenemos. Y ahora hasta los constitucionalistas les parece más interesante. Pero la cosa que quisiera resaltar es que uno de los elementos para señalar lo que usted dice y para finalmente enganchar con una pregunta, porque estoy respondiendo sus preguntas, pero es lo siguiente: el derecho internacional se manifiesta en todas las esferas del derecho local. O sea, piensen ustedes en lo que quieran, cualquier área que ustedes sean especialistas, y va a haber una convención internacional, un tratado internacional, un soft law, un discurso del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE. Bueno, la OCDE, pues, eso es una cosa terrible, se despierta uno, tan afecta y tan es importante el derecho local frente al derecho internacional, que en Colombia, frente al formalismo, nos despertamos siendo ricos un día, ¿sí? Hace 2 años, cuando salió un decreto diciendo que Colombia se quería incorporar al grupo de los países ricos que conforman el OCDE, por un decreto, cuando la realidad dice otra cosa. Viendo todo esto, uno puede hacer un análisis desde abajo, desde arriba, como usted quiera, y ahí están todos los trabajos que usted necesite, porque no podemos nunca desconocer dónde estamos, en el derecho local, y ese diálogo hay que hacerlo continuamente y ahí hay mucho trabajo, ni siquiera toca salir del país para hacer derecho internacional desde esa perspectiva. Ahora, frente al constitucionalismo y de la reflexión un poquito más allá, ¿ustedes creen que el derecho es la solución? Más bien, la solución, como enseñamos el derecho, más bien para solucionar los problemas del mundo, ¿es el derecho el que los puede solucionar? ¿No será más bien la política y la economía? Como quiero decir en la economía, entendiéndola con el sistema de preferencias que queramos escoger del sistema. Y eso sí, traducirlo en un lenguaje jurídico. ¿Cuál es el valor allá de la política para ponerlo en el término de qué debemos enseñar? Si no debemos enseñar más poder y más política también dentro de nuestros contenidos. Gracias. Qué pena la demora. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a responder estas y después... Vale, entonces René... No, pero en realidad es muy breve, y es
La educación jurídica en América Latina siempre ha sido un sitio de intervención súper fuerte por parte de agendas de derecho y desarrollo, particularmente de Estados Unidos, digamos. Chile es un ejemplo como súper concreto, particularmente a través de la Fundación Ford, digamos, y actualmente, digamos, también en Colombia vemos como una serie de intervenciones muy específicas de Open Society Foundations, respecto a educación clínica, educación basada en derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, y eso ha estado estudiado. Mi pregunta sería, si en el trabajo de ustedes en lo que han visto una conexión entre la forma en que se enseña el derecho internacional en particular y la agenda más general de derecho y desarrollo viniendo de Estados Unidos, digamos. Entonces, si se mantienen separados, si esto es algo que es insular y es algo como que se desarrolla en realidad al interior de las facultades y el gran determinante político es el conservadurismo de los colegas al interior de las facultades, o si es como, o si se puede pensar en términos más amplios como una intervención más general, típicamente en América Latina proveniente de los Estados Unidos. Gracias, René. Finalmente, para cerrar la ronda de preguntas y darle pie a nuestros ponentes, Lina, por favor. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a las 3 universidades. Yo soy estudiante de pregrado y bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a las 3 universidades. Es pues muy gratificante que mis profesores, Paola y David, pues hagan parte de este evento tan importante para nosotros. Y bueno, las preguntas van dirigidas más bien a todos ustedes que han organizado pues o que han escrito este documento tan importante para la academia. Y pues bueno, desde mi posición, que soy pues una simple estudiante de pregrado todavía en el externado, pero pues me gustaría saber cómo darle esperanza a los estudiantes que estudian Derecho Internacional, de que realmente puede existir un cambio real, ¿sí? Viendo como el contraste que existe entre la teoría ortodoxa internacionalista y la realidad, las instituciones que realmente están manejando el mundo, ¿sí? El papel de Naciones Unidas cuando predica muchas cosas que no aplica, ¿sí? Y no solamente esto, sino por ejemplo saber cómo hacerle entender no solamente a los estudiantes, sino a directivas de las mismas universidades, el papel tan importante que puede llegar a jugar el derecho público frente al derecho privado, porque muchos estudiantes simplemente toman la opción de derecho privado porque son las inversiones las que mueven el mundo, porque son las inversiones las que dan plata, en palabras muy pues coloquiales. Entonces pues me gustaría saber qué piensan ustedes de cómo podríamos realmente dar esperanza a los estudiantes para que se inclinen por esta rama del derecho internacional. Gracias. ¿Quién quiere empezar? Bueno, agradezco sus preguntas. Respecto a la pregunta que me hacen de cómo ir más allá de esto que pues yo he llamado como la reingeniería constitucional, también se podría llamar la reingeniería internacional, la reingeniería del derecho económico, etcétera. Yo creo que tiene mucho que ver con el método con el que los abogados investigamos y que dentro de la literatura que hay en español, por ejemplo, lo ha escrito muy bien el profesor Christian Curtis en su texto de Observar la Ley, donde él muy claramente hace esta diferencia entre el método dogmático y lo que hemos llamado en derecho el método sociojurídico. A los abogados, cuando nos dicen haga una tesis de grado para obtener su título de abogado, digamos, nos pone una expectativa y la expectativa es como, ¿qué reforma hace? Entonces nuestra conclusión a la tesis de grado es una nueva ley, un nuevo principio, una nueva institución,
¿sí? Es decir, nosotros estamos entrenados de alguna manera para investigar dentro de dentro de lo que llamamos derecho. Yo creo que cuando tomamos prestados de otras ciencias, otros métodos de investigación, podemos romper un poco ese marco y ver cuáles son esos elementos económicos, políticos, culturales que nos hacen hacer cuadrado el círculo, ¿sí? Que es como una expresión muy utilizada dentro de los estudios sociojurídicos y que no nos permiten decir, bueno, pero ¿por qué la consulta previa no sirve? Ah, bueno, es que miremos quién puso el límite a la consulta previa, ¿sí? Ahí me refiero como ir un poco más allá de ese cuadro metodológico pues que se nos ha dado. Respecto a la pregunta de cómo no sé si entendí bien, cómo en las facultades de Derecho de alguna manera se ven reflejados como estas doctrinas de Derecho y Desarrollo impuestas por Estados Unidos, pues, es decir, mis estudiantes en la Universidad del Rosario, de alguna manera, cuando salen a conseguir trabajo, ¿quiénes les ofrecen trabajo? Para pagar además el préstamo que tuvieron que hacer para poder acceder a una buena educación privada. Pues los bufetes de abogados que asesoran a las compañías que están demandando al Estado colombiano con demandas multimillonarias dentro de ese sistema de inversiones. Entonces, ¿qué hacemos con los estudiantes acá? Pues obviamente les enseñamos la tecnocracia de estas narrativas del norte global del derecho y desarrollo. Por supuesto que se enseña pues como en las tecnocracias pues que está incorporadas al sistema. Entonces, ¿qué debemos enseñar? ¿Sí? Como para concluir la pregunta que hace el profesor José Manuel Álvarez. Hay un profesor muy interesante, Gavin Anderson, que él dice que precisamente nosotros todavía mantenemos como esta ilusión del Estado westfaliano y seguimos enseñando, seguimos diciendo, bueno, las leyes las hace el Congreso, el control lo hace la Corte, pero él dice, ¿por qué no pensamos dónde está realmente la autoridad política? ¿Quién hizo las leyes en materia de inversiones? ¿El Congreso? No creo. El Código Minero en Colombia lo hizo una firma financiada por las mineras canadienses. El Código Minero no lo hizo el Congreso de Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la autoridad política? Ya no está más en las instituciones tradicionales. De pronto es eso lo que debemos enseñar. Muchas gracias, Jimena. Les voy a pedir algo un poquito feo, pero como vamos tan quedados en el tiempo, les voy a pedir que tratemos de limitar las respuestas o los comentarios a máximo 5 minutos cada uno, ¿vale? Mil gracias. Amaya o Laura. Bueno, voy a ser muy breve, voy a tratar porque creo que hay varias preguntas que se unen, un poco como cómo podemos hacerlo, qué podemos enseñar. También era cómo facilitar el trabajo al abogado mainstream con estas aproximaciones críticas. Pues yo claramente no tengo la respuesta mágica a eso, pero yo creo que tratando de incorporar este tipo de preguntas y aproximaciones en la clase, no le estamos haciendo más fácil el trabajo al abogado mainstream y creo que de pronto no buscamos hacérselo más fácil, de pronto más difícil, de pronto que se pregunte más antes de simplemente reproducir algo como que da por dado, por sentado, por natural. Entonces de pronto justamente buscamos dificultarle la tarea más que facilitársela. No sé si eso hace que, digamos, cómo hacer para que tengan esperanza del cambio real. Tampoco sé si, digamos, nuestra tarea es darles esperanza o algo, digamos, de pronto es, y retomo un poco las palabras de Anne en el panel pasado, mostrar también la responsabilidad que todos tenemos
en utilizar este lenguaje y estas herramientas en nuestra práctica como abogados, como estemos practicando, desde la academia, desde un bufete de abogados, desde unas instituciones públicas, no sé. Entonces creo que es más bien mirar las limitaciones de un tipo de discurso, los cambios que podemos hacer y los que no podemos hacer con ese tipo de discurso y ser de pronto más conscientes de cómo usamos el discurso o el lenguaje de una forma u otra. Entonces creo que también la posibilidad de cambio real o no está como grano a grano en lo que hagamos cada uno de nosotros con ese discurso. Entonces, en general creo que son preguntas que no facilitan, que dificultan, que impiden, pero que también nos hacen más responsables y más conscientes de lo que estamos haciendo. Creo que tenía otras cosas que decir, pero voy a dejar ahí para no alargarme mucho. Bien, muchas gracias a todos los que preguntaron. Ay, perdón, una cosa con lo de René, perdón, solamente una cosita que me parece muy interesante. Cuando miré los programas de clase, una cosa que me pareció a mí personalmente fascinante es ver cómo sentía yo que muchas universidades consideraban que la parte más progresista de sus programas de clase, o algunos me los decían con orgullo, era mostrar programas de clase, por ejemplo, enteramente hechos en inglés o con una influencia marcada de autores, entonces ya no provenientes de Europa, anticuados, ¿no? Europa ya no, siglo XIX, ahora estudiamos es gente con influencia norteamericana o gringa, digamos, directamente, y eso, digamos, es visto como una cosa más progresista, más actual, más novedosa, y ahí claramente se ve en qué autores se eligen, qué influencia su escuela se está, y el idioma en que se leen, en asumir que, digamos, los estudiantes tienen que leerlo en inglés y tienen que incluirse en esas entonces discusiones más económicas y todo. Creo que ahí está, digamos, lo que tú dices de una forma muy marcada. Obviamente no quiere decir que incluir esos temas o leer esos autores quiera reproducir sus discursos, pero creo que digamos sí se mostró como varias universidades mostrando una manera progresista de renovar la enseñanza del derecho internacional era incluir esa enseñanza solamente en inglés o solamente con influencia de Estados Unidos que estaba reemplazando la europea como una novedad. Entonces creo que eso es... Bien, hubo una pregunta sobre cómo enseñamos el derecho internacional. Ahí yo, muy breve, una anécdota. Nicanor Parra, que a lo mejor lo han escuchado, el antipoeta, durante la dictadura tenía un curso en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y la manera que logró de que lo dejaran seguir dando clase, una persona que claramente estaba ligada a la izquierda en una dictadura feroz, fue que la lista de lectura eran encíclicas papales. Toda la bibliografía eran solo encíclicas papales, y entonces él decía que entraba a la sala, cerraba la puerta y decía, obvio que esto no es, pero que se quede el que quiera. Yo un poco usaría, o sea, yo la uso un poquito, que cierro la puerta, explico y digo que se quede el que quiera. Y que se vaya el que quiera. Y la verdad, generalmente se quedan. Eso, entonces digo con los estudiantes. Me problema más, y lo quizás también deberíamos abordar, es la enseñanza respecto de nuestros colegas. A mí me tocó ir a un congreso que organizó Sujit Xavier, que es un profesor muy joven, y fue hermoso porque era un seminario de Trail, o sea, la perspectiva más crítica al derecho internacional. Y al final del seminario, unos colegas de 60 años le dijeron que habían aprendido tanto de él. Y entonces, eso no sé cómo se hace. Habría que preguntarle a Sujit, yo no lo he logrado, sinceramente. Eso sería una cosa. Si el derecho es la solución, yo no pensaría en el derecho como una palabra unívoca. Creo que es parte de la subordinación de pensar que siempre el derecho es de fuente estatal, por ejemplo, o de la comunidad internacional. Me gusta la palabra derechos. Hay derechos que han sido invisibilizados. Yo creo que parte del trabajo es ese. Y decíamos, si el derecho era derecho política, yo creo que es lo mismo. Yo creo que están imbrincados inexorablemente. Por tanto, si enseñamos derecho, también tenemos una carga política. Y pienso que el derecho internacional es un lugar de resistencia. Esa es la manera como lo he percibido respecto de los pueblos originarios. Y finalmente, para no dejar ninguna fuera, el tema de derecho y desarrollo yo lo veo súper vivo, lo veo permeando, pero ¿sabes lo que más grave me parece? Que está naturalizado. O sea, como que no hay que debatir si es bueno o es, y eso me parece más problemático, por lo menos en las mallas curriculares. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por las preguntas y trataré de ser breve simplemente con dos comentarios. Uno,
y quiero resaltar, conectar la pregunta de José Manuel Álvarez un poco con la de René, y es una parte que yo creo que debemos hacer desde la academia como profesores de Derecho Internacional, es que no enseñemos un derecho internacional disciplinar, sino interdisciplinario. Y eso debería incluir teoría política, teoría económica y otras disciplinas que consideremos pueden enriquecer ese análisis del derecho internacional. ¿Y por qué es importante eso? Porque ahorita el derecho internacional o la materialización del derecho internacional es interdisciplinar. Es decir, como alguien lo mencionaba, los abogados dejamos de mandar, quienes mandan son los economistas, por ejemplo. Y de pronto esa enseñanza va a permitir sacar o poner en evidencia esa normalización de muchos discursos, dentro de ellos el discurso de desarrollo, que el discurso de desarrollo ha generado una legitimación a normatividades que son injustas, y es con ese mensaje de llegar a una tierra prometida se justifica todo, dentro de ellos, por ejemplo, el derecho internacional de la inversión extranjera. Entonces sí, creo que mi comentario es la importancia dentro de esas perspectivas críticas, también implica generar sacar el derecho internacional de una enseñanza disciplinaria a algo un poco más extenso. Gracias, Enrique. Sí, no sé, un comentario súper rápido. René, yo escogí conscientemente no mirar a ese movimiento de derecho de desarrollo, porque primero tenemos ya tantos estudios que están mapeando eso, tarará, y más importante, porque sí, tuvimos otras experiencias que articularan esa sensibilidad regional conectadas con la temática del desarrollo sin los Estados Unidos, ¿no? Esto no es que decir que estoy ahí cercando por un esencialismo latinoamericano, no es eso, pero tenemos otras experiencias que podemos mirar y considerar para pensar cómo podemos hoy, desde el tiempo presente, dar cuenta de todas esas preguntas difíciles de conectar el derecho internacional con nuestra realidad y los problemas que tenemos. Entonces, para mí fue muy interesante ver esta sensibilidad específica. En estas conferencias hablaban de un derecho internacional latinoamericano, sí, a todo eso que discutimos no con el trabajo de Juan Pablo, Liliana, pero las cosas se mueven en el tiempo, y allí no me pareció una empreitada hegemónica de Estados Unidos. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Muchas gracias, Fabia. Pues nada, primero que todo agradecerles a ustedes 5 y a Paola pues por este excelente panel. En particular para mí, que me encuentro en un momento de transición entre convertirme de estudiante a convertirme académico, creo que es muy grato y muy motivador ver que la educación en Derecho Internacional no se está quedando estancada, sino que hay profesores como ustedes y académicos como ustedes que se están dando la pelea por repensarse y buscar siempre la forma de mejorar no solo su método, sino también los conocimientos y los discursos desde los que estamos trabajando. Y en ese mismo sentido, pues espero que algún día, cuando me convierta en académico, pues es lo que quiero ser, pueda ser parte de la red que están formando para repensarse la educación. Antes de terminar con este maravilloso panel, quisiera agradecerle nuevamente a una persona en particular que, si bien no la hemos visto durante estos 3 días, fue de vital importancia y de vital ayuda para el éxito de este monográfico, y es Susan Martínez, una de nuestras coordinadoras editoriales. Bueno, finalmente, para podernos ir a almorzar y teniendo en cuenta que vamos un poquito corridos en el programa, un par de anuncios, como les llamamos en Colombia, parroquiales. En primer lugar, el día de hoy vamos a hacer lo mismo que el día de mañana, vamos a correr el programa media hora, el día de ayer, perdón, lo que quiere decir que iniciamos las mesas de trabajo de la tarde a las 2:30 de la tarde. Para quienes no conocen la universidad, en la última página del programa que entregamos el día de hoy, encuentran un mapa de la universidad. En este momento estamos ubicados en el edificio D, las mesas de trabajo van a tener lugar en el edificio G, que es cruzando toda la universidad.
En segundo lugar, quisiéramos extenderles también a todos, desde el comité organizador del evento, una sentida invitación esta tarde, al finalizar las mesas de trabajo, a compartir una pequeña copa de vino en la casa externadista, que se encuentra en el último piso de este edificio. En el quinto piso, que es entre el último y el anterior, porque es algo raro. A las 6:30, 6:45, porque me imagino, pero 6:30, 6:45. Adicionalmente, para las personas que no son de Colombia y los colombianos que quieran asistir, esta noche hay una reserva en Andrés Carne de Res DC, como para celebrar en otro ámbito la finalización de este maravilloso congreso. Y finalmente, a quienes participaron como panelistas y moderadores y keynote speakers, los invitamos a pasar ahorita adelante para tomarnos una foto grupal. Para quienes no son panelistas y están interesados en adquirir la revista Derecho del Estado, la pueden adquirir en el stand del externado al costado izquierdo del auditorio, o acceder a nuestra página web de la revista. Mil gracias. La foto